En el corazón de la ciudad, la empresa Martínez y Asociados, una firma de consultoría reconocida por su prestigio y éxito, bullía de actividad. La oficina era un hervidero de ejecutivos impecablemente vestidos, cada uno ocupado con su labor, mientras las secretarias atendían llamadas y organizaban documentos. El murmullo constante de conversaciones telefónicas y el tecleo frenético en los teclados creaban una sinfonía de eficiencia y productividad. Las entrevistas para el nuevo puesto de director se llevarían a cabo ese día, y había una atmósfera palpable de anticipación y nerviosismo. En la entrada principal, las puertas giratorias relucían bajo el sol matutino. Un hombre sin hogar, en una silla de ruedas vieja y desgastada, se acercó lentamente a la puerta. Su ropa estaba sucia y deshilachada, y su rostro mostraba las huellas del cansancio y la adversidad. Miraba a su alrededor con ojos llenos de esperanza, esperando encontrar un alma caritativa en medio de aquel ajetreo corporativo. A pocos metros de la entrada, un candidato para la entrevista, vestido con un traje caro y una corbata de seda, caminaba con paso decidido. Su andar era seguro y arrogante, con la certeza de alguien que está acostumbrado a obtener lo que quiere. Al llegar a la entrada, el hombre sin hogar levantó la mirada y con voz temblorosa y humilde dijo: «Disculpe, señor, ¿podría ayudarme? Se me ha caído la billetera y no puedo alcanzarla». El candidato se detuvo y miró al hombre con desdén. «¿Por qué debería ayudarte?», espetó, sin disimular su desprecio. El hombre sin hogar, intentando mantener la dignidad, repitió su solicitud, pero el candidato simplemente rió con desprecio. «No tienes nada que hacer aquí», dijo el candidato mientras empujaba la silla de ruedas a un lado con una fuerza desproporcionada. El hombre sin hogar se tambaleó pero mantuvo su compostura. «Solo necesito un poco de ayuda», murmuró, sus ojos suplicantes. El candidato, con una sonrisa sarcástica, se agachó y recogió la billetera, pero en lugar de devolvérsela, la metió en su propio bolsillo. «Ahora es mía», declaró con un tono burlón antes de girarse y dirigirse hacia la recepción. El hombre sin hogar observó la escena con una mezcla de tristeza y resignación, sus manos temblorosas aferrándose a los brazos de la silla. El bullicio de la oficina continuaba sin interrupciones, indiferente a la pequeña tragedia que acababa de desarrollarse en su umbral. Dentro de la oficina, el candidato se pavoneaba, seguro de sí mismo, ignorando las miradas curiosas de otros aspirantes y empleados. Su actitud altanera no pasó desapercibida, y algunos empleados susurraban entre sí, comentando su descaro y falta de respeto. Mientras tanto, el hombre sin hogar se quedó en la entrada, observando el flujo constante de personas entrando y saliendo. Su presencia era una incómoda realidad en medio del lujoso entorno corporativo. Nadie parecía dispuesto a ofrecerle la ayuda que necesitaba, y la indiferencia que lo rodeaba era palpable. A medida que el día avanzaba en la empresa Martínez y Asociados, el flujo constante de personas entrando y saliendo de la oficina continuaba sin cesar. El hombre sin hogar, aún en su silla de ruedas, observaba con ojos cansados pero llenos de esperanza, esperando encontrar una chispa de humanidad en medio de la frialdad corporativa. Dentro de la oficina, el candidato arrogante, ahora en la sala de espera, no podía ocultar su satisfacción. Se sentó con una sonrisa de suficiencia. Algunos de los otros aspirantes intercambiaron miradas incómodas, pero nadie dijo nada. La atmósfera estaba cargada de tensión,
y la presencia del hombre sin hogar se había convertido en un incómodo recordatorio de la dureza de la vida fuera de esas paredes lujosas. En ese momento, el segundo aspirante llegó. Era un hombre alto y bien vestido, con un porte elegante y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sus ojos se posaron en el hombre sin hogar que aún estaba en la entrada, y una chispa de malicia cruzó su rostro. Disculpe, señor, dijo el hombre sin hogar, su voz temblorosa pero llena de dignidad. ¿Podría ayudarme? Necesito recoger un poco de dinero que se me cayó. El segundo aspirante se acercó con una sonrisa falsa. Claro que sí, amigo, respondió, agachándose como si fuera a recoger algo. Con un movimiento rápido sacó un fajo de billetes de su bolsillo y lo sostuvo frente al hombre sin hogar. Aquí tienes. El hombre sin hogar extendió la mano con gratitud, pero justo cuando estaba a punto de tomar el dinero, el aspirante lo retiró bruscamente, provocando que el hombre sin hogar perdiera el equilibrio y cayera de su silla de ruedas. El sonido de su caída resonó en la entrada, pero nadie se movió para ayudar. El aspirante se rió con crueldad, guardando los billetes de nuevo en su bolsillo. «Ups, parece que no tienes tanta suerte después de todo», dijo antes de girarse y entrar en la oficina con aire triunfante. Los otros aspirantes y empleados observaban la escena con una mezcla de sorpresa y desaprobación, pero ninguno intervino. El hombre sin hogar permaneció en el suelo, tratando de levantarse mientras su silla de ruedas yacía volcada a su lado. Dentro de la sala de espera, el segundo aspirante se unió al primero, y ambos comenzaron a hablar en voz baja pero claramente audible para los demás. «¿Viste eso?», dijo el primero riendo. «Ese pobre diablo no tiene nada que hacer aquí. No entiendo por qué no lo echan de una vez». «Totalmente de acuerdo», respondió el segundo. «Este lugar debería ser para gente como nosotros, no para basura como él». El hombre sin hogar, con esfuerzo, logró enderezar su silla y volver a sentarse. Sus manos temblaban, pero sus ojos mostraban una determinación feroz. A pesar de la crueldad que acababa de experimentar, no estaba dispuesto a rendirse. A medida que avanzaba la mañana, otro candidato llegó a la entrada de Martínez y Asociados. Armando, un hombre de mediana edad, entró con pasos inseguros pero decididos. Su ropa era sencilla y gastada, una camisa arrugada y unos pantalones que habían visto días mejores. Sus zapatos, limpios, pero claramente viejos. Armando se detuvo en la puerta, respirando hondo antes de entrar. Estaba nervioso, pero su determinación superaba su ansiedad. Tenía que conseguir este trabajo. No solo era una oportunidad profesional, sino una necesidad imperiosa para mejorar su situación financiera. Al entrar, sus ojos se encontraron con la escena en la entrada. El hombre sin hogar seguía en su silla de ruedas, luchando por enderezarse después del cruel incidente con el segundo candidato. Sin pensarlo dos veces, Armando se acercó rápidamente. «¿Está bien, señor?», preguntó Armando con genuina preocupación en su voz. Se agachó para ayudar al hombre a levantarse, enderezando la silla y asegurándose de que estuviera cómodo. «Aquí tiene. Deje que lo ayude». El hombre sin hogar, con lágrimas en los ojos, asintió agradecido. «Gracias, joven. Muy pocos se detienen a ayudar». Armando sonrió, pero sus ojos reflejaban una seriedad profunda. «No se preocupe. Todos necesitamos una mano amiga de vez en cuando». Mientras ayudaba al hombre a reacomodarse, vio la billetera caída cerca de la puerta. La recogió y se la devolvió con cuidado. «Creo que esto es suyo». «Gracias», susurró el hombre sin hogar, su voz quebrada por la emoción. «Es todo lo que tengo». Armando asintió y se puso de pie,
listo para enfrentar su propia prueba. Con una última mirada de aliento al hombre en la silla de ruedas, se dirigió hacia la sala de espera. Dentro, los otros dos candidatos, ahora relajados y confiados después de sus entrevistas, lo observaron con desdén. El primero, el hombre arrogante que había robado la billetera, soltó una risita burlona. «Mira quién ha llegado. ¿De dónde sacaste esa ropa? ¿Del cubo de basura?» El segundo, candidato, que había empujado al hombre sin hogar, se unió a la burla. «Sí, parece que estás en el lugar equivocado. Este no es un refugio para indigentes». Armando los ignoró, pero sus manos temblaron ligeramente mientras organizaba sus documentos. Se agachó para recoger un papel que había caído, y en ese momento uno de los candidatos lo pateó, haciendo que sus documentos volaran por el aire. «Ups, parece que se te cayó algo», dijo el primero con una sonrisa maliciosa. Armando respiró hondo, manteniendo su dignidad. Lentamente recogió cada uno de sus papeles sin responder a las provocaciones. Sabía que su carácter estaba siendo probado y no dejaría que estos hombres lo hicieran perder la calma. Una vez que sus documentos estuvieron nuevamente en orden, se sentó en silencio, esperando su turno. La puerta del despacho se abrió y la entrevistadora apareció, llamando al siguiente candidato. «Señor Martínez», dijo, y el segundo candidato se levantó con una sonrisa confiada. «Deséame suerte», dijo con sarcasmo mientras pasaba junto a Armando, «aunque creo que tú necesitas más que yo». Armando lo observó irse, manteniendo su calma exterior. Sabía que su oportunidad llegaría, y cuando lo hiciera, estaba decidido a demostrar su valía no solo con sus palabras, sino con sus acciones. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la entrevistadora volvió a aparecer en la puerta. «Señor Armando», llamó, y Armando se levantó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Recogió sus documentos y se dirigió al despacho, listo para enfrentar la entrevista. Dentro del despacho, la entrevistadora le indicó que tomara asiento. «Buenos días, señor Armando», comenzó, con una sonrisa profesional. «Cuénteme un poco sobre usted y por qué cree que es el candidato adecuado para este puesto». Armando respiró hondo y comenzó a hablar, con una voz tranquila y firme. «He trabajado duro toda mi vida», dijo, evitando adornar sus palabras. «Sé lo que significa luchar por cada oportunidad y no doy nada por sentado. Creo en el valor del esfuerzo honesto y en la importancia de la integridad». La entrevistadora asintió, tomando notas. «Eso es admirable, señor Armando. ¿Cómo manejaría usted una situación de conflicto dentro de la empresa?» «Con respeto y empatía», respondió Armando sin dudar. «Creo que es esencial escuchar a todas las partes y buscar soluciones que beneficien a todos. La comprensión y la comunicación son claves para resolver cualquier problema». La entrevistadora sonrió y asintió de nuevo, notando la sinceridad en las palabras de Armando. «Muy bien, eso es todo por ahora. Gracias por su tiempo». Armando se levantó y salió del despacho, sintiendo una oleada de alivio mezclada con incertidumbre. Sabía que había hecho lo mejor que podía, y ahora solo quedaba esperar. Mientras volvía a la sala de espera, los otros candidatos lo miraron con curiosidad. Armando se sentó en silencio, sus pensamientos girando en torno a la entrevista y a la bondad que había demostrado al ayudar al hombre sin hogar. Sin saberlo, había pasado una prueba mucho más importante que la entrevista misma. Después de la entrevista de Armando, la sala de espera quedó en un tenso silencio. Los otros candidatos lo observaron regresar a su asiento, cada uno sumido en sus propios pensamientos sobre la competencia que enfrentaban.
El primer candidato, que había mostrado su arrogancia desde el inicio, fue llamado nuevamente por la entrevistadora. Se levantó con una sonrisa confiada y siguió a la mujer hasta el despacho. Armando lo observó irse, consciente de que aún quedaban muchas pruebas por superar. Dentro del despacho, la entrevistadora cerró la puerta y tomó asiento detrás de su escritorio. El primer candidato, aún seguro de sí mismo, se acomodó en la silla frente a ella. «Señor González», comenzó la entrevistadora, su tono profesional pero con un matiz intrigante. «Hay algo más de lo que debemos hablar antes de finalizar su entrevista». González levantó una ceja, interesado. «Claro, adelante», respondió, manteniendo su actitud confiada. «Esta empresa valora la lealtad y la discreción», dijo la entrevistadora, mirándolo directamente a los ojos. «Pero también entendemos que hay oportunidades que pueden beneficiar a ambas partes si se manejan correctamente». González se inclinó hacia adelante, intrigado. «¿A qué se refiere?». La entrevistadora sonrió ligeramente. «Hay información valiosa dentro de esta empresa que, si se compartiera con las personas adecuadas, podría resultar en beneficios económicos significativos. Estoy hablando de un acuerdo mutuo, donde usted proporcionaría ciertos datos a cambio de una recompensa sustancial». González no tardó en responder, su ambición claramente reflejada en sus ojos. «Estoy interesado. Dígame más». La entrevistadora asintió, satisfecha con su reacción. «Por supuesto. Esto, por supuesto, quedaría entre nosotros. La cantidad de la recompensa dependerá de la información proporcionada». «Lo entiendo perfectamente», dijo González, su sonrisa ensanchándose. «Puede contar conmigo». La entrevistadora lo despidió con un asentimiento. «Gracias, señor González. Nos mantendremos en contacto». González salió del despacho, su rostro iluminado por una sonrisa de triunfo. Se sentó nuevamente en la sala de espera, su actitud aún más arrogante, sabiendo que había asegurado su posición a través de medios poco éticos. Poco después, la entrevistadora llamó al segundo candidato. Este, igualmente confiado, se levantó y la siguió al despacho. La puerta se cerró tras ellos, aislándolos del resto del mundo. «Señor Rodríguez», comenzó la entrevistadora, repitiendo el procedimiento con una precisión calculada. «Hay un asunto delicado que debemos discutir». Rodríguez la miró con curiosidad. «¿De qué se trata?». «Esta empresa tiene secretos que son muy valiosos», explicó la entrevistadora, «y estoy buscando a alguien que esté dispuesto a compartir esa información a cambio de una recompensa significativa. Un acuerdo que beneficia a ambas partes». Rodríguez no necesitó tiempo para pensarlo. «Estoy dispuesto a hacerlo», dijo sin vacilar. «¿Qué tipo de información necesitaría?». La entrevistadora sonrió satisfecha con su respuesta. «Eso lo discutiremos en detalle más adelante. Por ahora, necesito saber que puedo contar con su discreción y cooperación». «Por supuesto», respondió Rodríguez. «Puede confiar en mí». La entrevistadora asintió. «Gracias, señor Rodríguez. Nos mantendremos en contacto». Rodríguez salió del despacho con la misma confianza que González, convencido de que había asegurado su futuro a través de medios poco éticos. Se sentó en la sala de espera, intercambiando una mirada cómplice con González. Mientras tanto, Armando observaba en silencio, ajeno a las maquinaciones que se desarrollaban a puerta cerrada. Su mente estaba ocupada con los recuerdos de la entrevista, la esperanza mezclada con incertidumbre. Los minutos pasaron lentamente, y Armando no podía evitar preguntarse qué tipo de personas eran realmente sus competidores. Había visto su crueldad y arrogancia, pero no sabía hasta qué punto llegaría su falta de ética.
Finalmente, la entrevistadora regresó a la sala de espera y llamó a Armando una vez más. «Señor Armando, necesito hablar con usted nuevamente». Armando se levantó, sintiendo un nudo en el estómago. Siguió a la entrevistadora hasta el despacho, donde ella cerró la puerta detrás de ellos. «Señor Armando», comenzó la entrevistadora, su tono serio pero medido. «Hay algo importante que necesito discutir con usted». Armando se sentó, esperando con atención. La entrevistadora lo observó por un momento antes de continuar. «Esta empresa maneja información muy valiosa», dijo finalmente. «Y a veces, compartir esa información con las personas adecuadas puede resultar en beneficios significativos. Estoy hablando de un acuerdo mutuo donde usted proporcionaría ciertos datos a cambio de una recompensa sustancial». Armando frunció el ceño, sorprendido por la propuesta. «¿Está sugiriendo que venda información de la empresa?». La entrevistadora asintió sin perder su compostura. «Exactamente. Esto quedaría entre nosotros y la recompensa sería considerable». Armando respiró hondo, sintiendo una mezcla de incredulidad y desilusión. «No puedo hacer eso», dijo con firmeza. «No es ético ni correcto. No podría vivir con mi conciencia si aceptara algo así». La entrevistadora lo miró fijamente por un momento antes de asentir. «Entiendo, señor Armando. Gracias por su honestidad». Armando se levantó, sintiéndose aliviado y al mismo tiempo preocupado por lo que esto significaría para su candidatura. Salió del despacho con la cabeza alta, sabiendo que había hecho lo correcto, aunque no estaba seguro de las consecuencias. La entrevista de Armando había concluido, y aunque sentía alivio por haber mantenido su integridad, una inquietud persistente lo acompañaba al regresar a la sala de espera. Los otros dos candidatos, González y Rodríguez, intercambiaron miradas de complicidad, ignorando la presencia de Armando. El hombre sin hogar en la silla de ruedas, quien había sido testigo de tantas acciones y palabras crueles, se mantuvo en la entrada, observando el flujo constante de empleados y visitantes. No tenía más que su presencia y sus sentidos agudizados, siempre alerta a su alrededor. En ese momento, González y Rodríguez se acercaron a la entrevistadora, quienes estaban hablando en voz baja cerca de la recepción. El hombre sin hogar, con su instinto de supervivencia afilado por los años en la calle, se desplazó silenciosamente hacia ellos, escuchando cada palabra. «No se preocupen», decía la entrevistadora con un tono conspiratorio. «La información que compartirán será extremadamente valiosa. La recompensa está asegurada». González sonrió con satisfacción. «Estamos más que dispuestos. Esto será un trato beneficioso para todos». Rodríguez asintió, su ambición reflejada en su mirada. «Lo que sea necesario. Estamos dentro». El hombre sin hogar se tensó al escuchar esto. Sabía que algo turbio estaba ocurriendo y su corazón se aceleró al comprender la gravedad de lo que estaba en juego. Intentó retroceder sin ser notado, pero su silla de ruedas chirrió ligeramente, atrayendo la atención de González. «¿Qué haces aquí, viejo?», espetó González, su rostro transformado por la furia y el desprecio. «¿Estás espiando?». Rodríguez se acercó rápidamente, sus ojos llenos de ira. «Maldito entrometido, no deberías haber escuchado eso». Sin darle tiempo a reaccionar, ambos hombres agarraron al hombre sin hogar, levantándolo de su silla de ruedas, con una fuerza desmedida. Lo arrastraron hacia la salida trasera del edificio, sus palabras llenas de insultos y amenazas. «Esto te enseñará a no meterte donde no te llaman», dijo González, mientras empujaba al hombre al suelo, dejándolo tendido en el pavimento.
Rodríguez se inclinó sobre él, su rostro una máscara de crueldad. Recuerda esto la próxima vez que pienses en espiar a tus superiores. El hombre sin hogar, herido y humillado, intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Fue en ese momento cuando Armando, que había seguido la escena desde la distancia, intervino. Corrió hacia ellos, su rostro una mezcla de indignación y determinación. ¡Basta!, gritó Armando, colocándose entre los agresores y el hombre caído. ¡Esto es inaceptable! González se giró hacia Armando, su expresión llena de desprecio. ¿Y tú qué vas a hacer? Esto no te incumbe. Sí me incumbe, replicó Armando, su voz firme. Nadie merece ser tratado así, menos aún alguien que ya ha sufrido tanto. ¿Qué clase de personas son ustedes? Rodríguez rió con desdén. Somos los que harán lo que sea necesario para llegar a la cima. Tú solo eres un perdedor. Armando ignoró las provocaciones y se agachó para ayudar al hombre sin hogar a levantarse. Vamos, señor, no deje que estos hombres le quiten su dignidad. Con esfuerzo, el hombre sin hogar se puso de pie con la ayuda de Armando. Gracias, joven, susurró, sus ojos llenos de gratitud. No muchos harían lo que usted está haciendo. Armando lo miró con determinación. Todos debemos ayudarnos unos a otros. La bondad y la integridad son lo que nos define, no las riquezas o el poder. González y Rodríguez, sin saber cómo reaccionar ante la inesperada intervención de Armando, intercambiaron miradas nerviosas. La puerta trasera se abrió de golpe y la entrevistadora salió al ver el alboroto. ¿Qué está pasando aquí?, demandó, su voz llena de autoridad. Hombre, comenzó González, señalando al hombre sin hogar, estaba espiándonos. Solo le dimos una lección. La entrevistadora los miró con frialdad. No es su lugar para impartir justicia. Y Armando, ¿qué hace aquí? Armando se enderezó, sin apartar la mirada de los otros dos candidatos. Estos hombres lo atacaron injustamente. Solo intentaba ayudar. La entrevistadora asintió lentamente. Entiendo. Gracias, Armando. Usted ha mostrado una gran integridad hoy. González y Rodríguez intentaron protestar, pero la entrevistadora los detuvo con un gesto. Sus acciones tendrán consecuencias. Por ahora, vuelvan adentro. Mientras los dos hombres regresaban al edificio, aún murmurando entre dientes, la entrevistadora se volvió hacia Armando y el hombre sin hogar. «Por favor, acompáñenme», dijo, su voz más suave. Dentro del edificio, el ambiente estaba tenso, todos conscientes de que algo significativo había ocurrido. Armando y el hombre sin hogar siguieron a la entrevistadora hasta una sala de conferencias privada. La verdadera naturaleza de las personas había sido revelada y la confrontación solo había servido para destacar la verdadera integridad y bondad de Armando. El aire estaba cargado de tensión en la sala de espera después de la confrontación. Armando ayudó al hombre sin hogar a regresar al edificio, su mente aún procesando la crueldad de los otros candidatos. La entrevistadora los había llevado a una sala de conferencias privada y ambos esperaban en silencio. «Gracias de nuevo, joven», dijo el hombre sin hogar, su voz apenas audible. «No muchos se habrían interpuesto como lo hiciste tú». «Solo hice lo que cualquier persona decente haría», respondió Armando, intentando ocultar su inquietud. La puerta se abrió y la entrevistadora volvió a entrar. «Señores, es hora de la entrevista final», anunció. «Síganme, por favor». Los tres candidatos fueron llevados a una sala de juntas amplia y bien iluminada. Las paredes estaban adornadas con diplomas y reconocimientos y una gran mesa de madera ocupaba el centro de la habitación. Armando, González y Rodríguez tomaron asiento, mientras el hombre sin hogar
Se mantuvo de pie junto a la entrevistadora. «Gracias por su paciencia», comenzó la entrevistadora dirigiéndose a los 3 candidatos. «Antes de proceder, hay alguien que quiere dirigirse a ustedes». El hombre sin hogar, que hasta ahora había permanecido en silencio, avanzó hacia el frente de la sala. Con un movimiento rápido, se quitó la chaqueta desgastada y se enderezó, revelando una presencia imponente y una elegancia inesperada. González y Rodríguez lo observaron con sorpresa, mientras Armando lo miraba con una mezcla de curiosidad y respeto. «Permítanme presentarme adecuadamente», dijo el hombre, su voz firme y clara. «Soy Alejandro Martínez, el CEO de Martínez y Asociados». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Los ojos de González y Rodríguez se abrieron de par en par, sus rostros palideciendo, mientras la realidad los golpeaba con fuerza. Las expresiones de confianza que habían llevado durante todo el día se desmoronaron, dejando al descubierto su verdadero carácter. «Durante todo el día he estado observándolos», continuó Martínez, caminando lentamente alrededor de la mesa. «Quería ver cómo reaccionaban ante diferentes situaciones y qué tipo de personas realmente son». González intentó recuperar su compostura. «Señor Martínez, yo no sabía que era usted». «Eso es evidente», respondió Martínez con frialdad. «Lo que me importa no es si sabían quién era yo, sino cómo trataron a alguien que creían inferior. Y en eso, ustedes han fallado miserablemente». Rodríguez tragó saliva, su confianza desaparecida por completo. «Podemos explicarlo», comenzó, pero Martínez levantó una mano para silenciarlo. «No hay nada que explicar», dijo Martínez. «Sus acciones hablan por ustedes. En lugar de mostrar compasión y respeto, optaron por la crueldad y la deshonestidad. Esto no es algo que pueda pasarse por alto en esta empresa». Armando, que había estado observando en silencio, finalmente habló. «Señor Martínez, ¿y yo? ¿Qué significa esto para mí?». Martínez se volvió hacia él, su expresión suavizándose. «Armando, tus acciones hoy han demostrado que eres una persona de integridad y compasión. Has pasado la prueba más importante, la de carácter». González y Rodríguez intercambiaron miradas desesperadas. «Esto es injusto», protestó González. «No sabíamos que era una prueba». «La verdadera prueba de carácter es cómo se comportan cuando creen que nadie está mirando», replicó Martínez. «Y en eso, Armando ha demostrado ser la única persona digna de este puesto». La entrevistadora, que había observado en silencio, asintió. «Gracias, señor Martínez. Ahora me gustaría proceder con la última parte de esta entrevista». Los 2 candidatos restantes estaban claramente nerviosos, sus rostros pálidos y sus manos temblorosas. Armando, en contraste, mantenía una calma serena, sabiendo que había actuado con integridad. «Señores», continuó la entrevistadora, «esta es su última oportunidad para demostrar por qué creen que son los candidatos adecuados para el puesto de director». González fue el primero en hablar, su voz temblorosa. «Yo puedo asegurarle que haré todo lo posible para mejorar esta empresa. Mis habilidades y experiencia son adecuadas para este puesto». Rodríguez asintió frenéticamente. «Lo mismo digo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para el éxito de la empresa». Martínez los observó con una expresión de decepción. «Han tenido la oportunidad de demostrarlo hoy, y en cada momento crucial eligieron el camino equivocado». La entrevistadora se volvió hacia Armando. «¿Y tú, Armando? ¿Qué te hace el candidato adecuado?». Armando respiró hondo antes de responder. «Creo en la importancia de la integridad, la compasión y el trabajo duro. He aprendido que el verdadero liderazgo no se trata de controlar a otros, sino de inspirar
y apoyar. Si se me da la oportunidad, trabajaré para crear un entorno donde todos se sientan valorados y respetados. Martínez asintió, satisfecho. Eso es exactamente lo que buscamos en un líder. Felicidades, Armando. El puesto es tuyo. González y Rodríguez se quedaron boquiabiertos, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Armando, con una mezcla de humildad y orgullo, agradeció a Martínez y a la entrevistadora. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de las respiraciones contenidas de los dos candidatos derrotados. La verdadera prueba había revelado la esencia de cada persona, y Armando había demostrado ser el único digno de liderar con integridad y compasión. El ambiente en Martínez y Asociados había cambiado drásticamente después de la revelación. La sala de juntas, donde se había llevado a cabo la entrevista final, se encontraba ahora en un estado de calma reflexiva. Los eventos del día habían dejado una marca imborrable en todos los presentes. Alejandro Martínez, el CEO, y su hija, la entrevistadora, se encontraban en su oficina evaluando lo que había sucedido. La mirada de Alejandro era serena, pero sus ojos mostraban una profunda reflexión. Hoy ha sido un día revelador, comenzó Alejandro, dirigiéndose a su hija. Hemos visto lo mejor y lo peor en las personas. Su hija asintió, su expresión mostrando una mezcla de cansancio y determinación. Sí, padre. Ha sido una prueba difícil, pero necesaria. La integridad y la compasión son fundamentales para el liderazgo. No podemos permitir que nuestra empresa caiga en manos de quienes carecen de estos valores. Alejandro se apoyó en su escritorio cruzando los brazos. Armando ha demostrado que es el tipo de líder que necesitamos, no solo por su competencia, sino por su humanidad. La forma en que defendió al hombre que pensaba que era un sin hogar. Eso es verdadero liderazgo. Y pensar que los otros candidatos mostraron su verdadera cara tan rápidamente, comentó su hija, sacudiendo la cabeza. Es alarmante cómo algunos pueden caer en la tentación de la corrupción tan fácilmente. Es una lección importante para todos nosotros, dijo Alejandro. Debemos mantenernos firmes en nuestros valores y recordar siempre que la ética y la bondad son más valiosas que cualquier ganancia material. Mientras tanto, en otra parte de la empresa, Armando estaba comenzando su primer día como el nuevo director. Se sentía un poco abrumado, pero su determinación era inquebrantable. Caminó por los pasillos, saludando a los empleados, muchos de los cuales lo miraban con curiosidad y respeto. «Buenos días», dijo Armando, sonriendo a un grupo de empleados que se habían detenido para mirarlo. «Estoy aquí para escuchar y aprender de todos ustedes. Mi puerta siempre estará abierta». Uno de los empleados, un hombre mayor llamado Manuel, se adelantó. «Es un placer conocerlo, señor Armando. He estado aquí por más de 20 años y puedo decirle que esta empresa ha pasado por muchos cambios. Es refrescante ver a alguien que realmente se preocupa por las personas». «Gracias, Manuel», respondió Armando. «Espero poder hacer una diferencia positiva aquí». Armando continuó su recorrido, tomando nota de las áreas que necesitaban atención. Sabía que para implementar un verdadero cambio, debía comprender completamente el funcionamiento interno de la empresa y ganarse la confianza de sus empleados. De vuelta en su oficina, Alejandro y su hija continuaban su reflexión. «Hemos aprendido mucho hoy», dijo Alejandro. «No solo sobre los candidatos, sino sobre nosotros mismos y nuestros propios principios». «Es cierto», asintió su hija. «Hemos visto que la verdadera fortaleza de una empresa no radica solo en sus logros financieros, sino en su capacidad para fomentar un ambiente de respeto y ética. Y eso es lo que Armando representa»,
dijo Alejandro con firmeza. Un líder que valora a las personas por encima de todo, que entiende que el éxito real proviene de la integridad y la compasión. En los días siguientes, Armando comenzó a implementar cambios sutiles pero significativos. Organizó reuniones regulares con los empleados para escuchar sus preocupaciones y sugerencias. Fomentó una cultura de transparencia y colaboración, donde cada voz era valorada. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, recibió una visita inesperada. Era el hombre que había ayudado, Alejandro Martínez, ahora sin su disfraz. «Armando», dijo Alejandro con una sonrisa, «quería ver cómo te estabas adaptando». «Señor Martínez», respondió Armando poniéndose de pie, «es un honor verlo. Estoy haciendo lo mejor que puedo para hacer justicia a esta oportunidad». «Y estás haciendo un trabajo excelente», aseguró Alejandro. «He recibido comentarios positivos de muchos empleados. Están impresionados con tu enfoque y tu dedicación». «Gracias, señor», dijo Armando con humildad. «Solo estoy tratando de hacer lo correcto». «Eso es todo lo que podemos pedir de un líder», dijo Alejandro, su mirada llena de respeto. «Sigue así, y esta empresa prosperará bajo tu liderazgo». Mientras Alejandro se despedía, Armando se sentó de nuevo, reflexionando sobre las palabras de su mentor. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba decidido a mantener los principios que lo habían llevado hasta allí. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero con cada pequeño paso, Armando estaba creando un entorno donde la integridad y la compasión podían florecer. Los empleados comenzaron a notar la diferencia y el ambiente en Martínez & Asociados se volvió más positivo y colaborativo. Al final del día, Armando se quedó en su oficina un poco más, revisando sus notas y planificando los próximos pasos. Miró por la ventana, observando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse, y sintió una profunda satisfacción. Había mucho por hacer, pero con un liderazgo ético y un compromiso con los valores correctos, sabía que todo era posible. Y así, con una renovada esperanza y determinación, Armando se preparó para enfrentar los desafíos que vendrían, sabiendo que estaba en el camino correcto hacia un futuro mejor para todos en Martínez & Asociados.